Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir en esta noche para poder compartir la palabra de Dios. Antes de iniciar con este compartir, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en primer lugar, por el privilegio, Padre, que podernos reunir en esta noche para escudriñar tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que es la unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumentos y de razonamientos falsos que se oponen al conocimiento tuyo, Señor, y por ende al conocimiento de la vida eterna. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros como semilla en tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También, Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a todos nuestros paisanos y también, Señor, a nuestros hermanos de Nicaragua, Honduras y El Salvador que estén sufriendo los efectos de esta tormenta ETA, Señor, y te pedimos, mi Dios, que tú suplas todas tus necesidades, Señor, que tú muevas manos y corazones y recursos, Señor, para poder bendecir a todas estas personas, no solo supliendo sus necesidades, sino también, Señor, proveyendo las condiciones necesarias para que sus vidas puedan ser restauradas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenas noches a todos los que ya se incorporaron a la transmisión. Bendiciones. Es un privilegio el poder compartir con ustedes por este medio. Muchas gracias por permitirme ese privilegio. Y el día de hoy vamos a tocar un tema hermoso, maravilloso, como todos los temas de la palabra, pero que tiene una especial significación para cada uno de nosotros. El tema es Jesús, la revelación del Padre. Esto es lo que nos indica la palabra de Dios en varios pasajes que el día de hoy vamos a examinar, pero que vamos a examinar también las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros. En primer lugar, quisiera comenzar con un pasaje que encontramos en la Escritura, en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 9. La palabra dice... Y estas son palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Notemos algo aquí muy importante. En primer lugar, Jesús está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre a través de Él. Entonces, aquí hay dos cosas importantes que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. La primera es que Él nos dirige al Padre. Él es la puerta, pero el objetivo final es que nosotros lleguemos a conocer al Padre, no solo a Jesús, sino al Padre. Y conociendo a Jesús al Padre y al Padre vamos a conocer también al Espíritu Santo. Pero en este pasaje Jesús dice algo más. Dice: tanto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Notemos algo acá. Dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre es exactamente igual como Jesús lo evidenció a través de su ministerio terrenal. Recordémonos que Jesús se despojó de su gloria y se hizo un hombre. Y en ese ministerio terrenal Él vino a manifestar todo el carácter
del Padre. Él no se vino a revelar a nosotros. Él solo vino a cumplir la tarea de ser el Salvador nuestro y a enseñarnos lo que implicaba la salvación, pero no se reveló así. Él reveló al Padre a través de su ministerio terrenal. La revelación completa de Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis nos da la descripción más amplia, más completa de Jesús en el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis. Entonces necesitamos tener claro que Jesús en su ministerio terrenal vino a reflejar al Padre. ¿Qué significa eso? Mire, es bien importante que entendamos esto, porque mucha gente, yo me he encontrado con mucha gente en el cristianismo, ya gente que ya es salva, que es nacida de nuevo y todo, que cuando uno le pregunta quién es Dios, para él la figura es como la de un señor anciano sentado en un trono con un gran ojo viendo a todo el mundo, y qué es lo que está haciendo de mal para darle un castigo. Y Dios no es así, el Padre no es así. El Padre es un Padre amoroso, perfecto, bueno, justo. Es un Padre infinitamente amoroso, infinitamente lleno de gracia, infinitamente lleno de misericordia para cada uno de sus hijos. Y es también un Padre justo, un Padre verdadero. No es un padre al estilo de un Santa Claus regalón, que va a hacerse de la vista gorda con nuestras faltas, con nuestros pecados, o que nos ama tal como somos y nos va a dejar como somos. No, el Padre es un Padre perfecto con la función perfecta de Padre, que es la de formar a cada uno de sus hijos para que cada uno de nosotros lleguemos a ser todo lo que Él ha planeado, esa persona que Él planeó desde antes de la fundación del mundo, y que alcance la estatura del varón perfecto, de la plenitud de Cristo. Así que así como nos bendice, también nos forma. Hoy muchos solo quieren tener las bendiciones del Padre, pero no quieren tener la formación del Padre, la transformación del Padre, dirigida a que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Entonces es bien importante que nosotros, y hay mucha gente también que debido a su experiencia paterna en el pasado, de su paternidad terrenal en el pasado, lo que tiene es miedo del Padre. Entonces se relaciona con Jesús, pero no se relaciona con el Padre. Y se está perdiendo una gran riqueza ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo número 3 nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, para tener calidad de vida en la tierra, esa vida plena, vida abundante, vida próspera, vida de bienestar que el Señor pagó para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, necesitamos conocer al Padre. Y para eso vino Jesús, para revelarnos el camino al Padre, y además, como dice en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 9, no solo llevarnos él al Padre, sino revelar al Padre, porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, lo dice él. De hecho, un poco más adelante de Juan capítulo 14, versículos del 6 al 9, Jesús dice unas frases que para nosotros son importantes. A veces las pasamos de largo y no entendemos el significado de eso, o no captamos el significado de eso, porque no lo meditamos, no lo masticamos. La palabra de Dios dice, Jesús dice: lo que yo hago es lo que hace el Padre. Lo que yo digo es lo que dice el Padre. O sea, hay una plena identificación entre Jesús y el Padre. No son dos personalidades diferentes, no son dos características diferentes. Son las mismas características, porque el Padre y el Hijo son uno. Lo dijo Jesús en Juan 17. Entonces, Jesús... perdone que sea, tal vez voy a ser un poco, no sé, tal vez le pueda molestar esto porque no es un refinamiento del lenguaje, pero
para ponerlo en términos normales o en términos comunes, la gente piensa que Jesús es buena onda, pero el Padre, no, a él hay que tenerle miedo y él no es tan buena onda. No es cierto. Si Jesús es buena onda, el Padre es exactamente igual de buena onda y el Espíritu Santo son exactamente igual de buena onda. La diferencia es la función que cada uno cumple. Jesús es nuestro hermano mayor, el Padre es nuestro Padre y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está con nosotros acompañándonos para que desarrollemos no solo el conocimiento del Padre, sino también la vida del Hijo en cada uno de nosotros para tener esa vida plena. Son exactamente iguales los tres son eternos, santos, buenos, justos, misericordiosos, llenos de gracia, bondadosos, pacientes, infinitos, eternos, omniscientes, omnipotentes. Los tres tienen el mismo carácter. Lo que los diferencia es la función. El Padre tiene la función de Padre, Jesús la función de nuestro Salvador, Señor, juez y hermano mayor, y el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Entonces, necesitamos de alguna manera cambiar nuestro pensamiento respecto a quién es el Padre. Repito, el Padre no es ese, por lo menos así me lo enseñaron a mí hace, más de medio siglo, muchísimo más de medio siglo. La primera percepción que yo tuve del Padre, porque me la enseñaron, era de que era un viejito sentado en un trono hasta allá en el cielo con una gran barba y con un mazo en la mano, que tenía un gran ojo que nos veía a todos y si nos portábamos mal, entonces usaba ese mazo para castigarnos. Y crecí con mucho de esa idea en mi cabeza ya siendo cristiano. Por el otro lado, también tuve un papá que era lo máximo, era un buen padre, pero él tenía una característica y es que él parecía militar. Entonces era así bien firme, bien fuerte, era duro, y entonces yo pensaba que el Padre era igual. Eso vino a reforzar una imagen que yo tenía equivocada del Padre. Ya cuando tenía mis buenos años de cristiano, tal vez tendría unos 10, 12 años de ser creyente, un día iba en mi carro y me acababa y mire cómo esas imágenes que podemos tener en la mente, que la Biblia llama altiveces, argumentos y fortalezas, que deben ser destruidas, cómo eso opera en la mente de uno para afectar nuestra relación con el Señor. Yo acababa de tener un problema serio en mi trabajo y entonces de ese problema había aprendido algunas lecciones. Entonces al salir del trabajo iba orando y en el camino le iba dando gracias al Señor por lo que había aprendido, pero también dije algo que había repetido muchas veces antes. Y el Señor no me había hablado de eso en el pasado, pero en ese momento lo hizo. Yo le venía hablando al Señor y dándole gracias por lo que Él había hecho en mi vida, pero en ese momento yo le dije: Señor, tú tienes que tratar conmigo duramente, ¿verdad? Para que yo entienda. Y en ese momento el Señor me dijo: para el carro, parquea el carro. Y entonces lo parqué. Y entonces Él me hizo una pregunta hacia mi corazón. Y la pregunta fue: ¿yo trato contigo duramente? Y yo le dije: sí, Señor, tú tratas conmigo duramente. Es que yo soy necio. No, me dijo. Trato duro es que tengas el trabajo que tenés. Trato duro es que tengas tus hijas que amás. Trato duro es que tengas este carro. Trato duro es que tengas la casa en la cual vivís. Es trato duro que a través de Jesucristo yo te hubiera salvado. Y en ese momento, la verdad, como dicen los mexicanos, me cayó el 5. Me di cuenta que tenía
a un Padre de misericordia, de amor, de gracia, de bendición, también es cierto de justicia y lo que quiera, pero un Padre de gracia, de bendición, de amor, un Padre perfecto, que yo estaba deformando la imagen de Él por las ideas que tenía en mi cabeza. Y en ese momento se abrió para mí una perspectiva de Dios, un conocimiento de Dios que verdaderamente ha bendecido mi vida en todos los aspectos. Hoy estoy seguro, consciente de que tengo un Padre que es el Padre perfecto, el Padre con el que siempre hubiera soñado y aún más allá del Padre que hubiera soñado, porque es un Padre perfecto, un padre lleno de amor, de misericordia, un Padre lleno de justicia, de verdad, un Padre realmente maravilloso que todo el tiempo quiere solo lo mejor para mí. Fíjese que y mire cómo afecta a otras cosas, no solo mi percepción del Padre, sino afectaba también otras cosas en mi vida. Porque hasta antes de ese momento yo pensaba que los mandamientos del Señor eran sus normas rígidas, autoritarias, como así tenía la imagen yo de Él, que eran autoritarias, rígidas y que de alguna manera eran para limitar nuestra vida. Pero después de eso, cuando el Señor se reveló a mi corazón como Padre, como el Padre perfecto, pude entender que sus mandamientos no son de ninguna manera ni autoritarios, ni rígidos, ni el resultado de alguien que quiere limitar mi vida, sino al contrario, son las instrucciones amorosas de un padre que no quiere que su hijo pierda su bendición, pierda esa vida abundante, esa vida plena, esa vida de bienestar integral. Son como los lineamientos para nuestra bendición. El resultado, los mandamientos son el resultado de un padre amoroso que está cuidando de su hijo, instruyéndolo y formándolo para que vivamos esa plenitud de vida que Él tiene para nosotros, esa buena voluntad agradable y perfecta de Él para cada uno de nosotros, como lo dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice que renovemos nuestro entendimiento, y ese renovar nuestro entendimiento, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, es destruir esas mentiras, altiveces, esos argumentos y esas fortalezas o razonamientos que son falsos, que se oponen al conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos experimentar esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire, hay un montón de gente en el cristianismo que no entiende que el Padre es el Padre perfecto, amorosamente perfecto. Y entonces comienzan a caer en el activismo, porque si no sirven, porque si no hacen, si no oran, si no leen, si no hacen, si no esto, si no el otro, entonces Dios no lo va a bendecir. O Dios no lo va a amar tanto. Y no se dan cuenta que Dios nos ama al infinito, ni siquiera al 100%. Dios nos ama al infinito y más allá. ¿Por qué? Porque Él es infinito y más allá de infinito. Y Él no puede amar a medias, Él no puede amar poco o mucho. No, Él ama plenamente porque Él es amor. Aún a los pecadores en su amor les tiene compasión, no los ama como a sus hijos, porque no son sus hijos y no se dejan amar como hijos, pero los ama como sus criaturas y tiene compasión de sus criaturas al punto que tiene abierta la puerta de la salvación para que de pecadores pasen a ser sus hijos. Pero a sus hijos los ama con un amor pleno, absoluto, al infinito y más allá. De hecho, la gracia es una característica de Dios que es únicamente para sus hijos, no es para todos. La misericordia es para todos, sean pecadores o no pecadores. Pero la gracia es una
es una parte del carácter de Dios que es solo para sus hijos. Y el amor de Dios, si bien es para para toda la creación, el amor de Dios se refiere a lo que nosotros entendemos en el libro, en la Biblia, de amor en español. En el idioma original son 7 diferentes palabras que se traducen a una sola en el español, que es amor, pero en los idiomas originales significan diferentes cosas. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, la palabra original en el idioma griego que se traduce amor es compasión. Y la compasión es diferente al amor del hijo, al amor filial que tiene para sus hijos. Y es más, cuando sus hijos lo buscan y sus hijos lo aman como debería ser, el amor filial evoluciona a otro tipo de amor, que es el amor del amado. Nosotros, solo no es el tema hoy, pero para que podamos entender esto de una manera mejor, nosotros como creyentes, Dios nos ama al infinito y más allá. Eso es indudable, y el amor de Él al infinito y más allá está disponible para cada uno de nosotros. Pero nuestra mente terrenal, nuestro corazón terrenal, Dios necesita llevarnos a través de 3 etapas hacia ese amor al infinito y más allá. La primera etapa es el amor a Dios. La segunda es el amor al Padre. Y la tercera es el amor al amado. El amor de Dios, el amor del Padre y el amor del amado se manifiestan de diferente manera en cada uno de nosotros de acuerdo a la fase de amor que nosotros tenemos para con el Señor. El ejemplo más impresionante de esto lo tenemos en el libro de Cantares. El Cantar de los Cantares nos habla del amor del amado hacia la novia. Y la novia somos nosotros. Ese amor está ahí disponible. El punto es que muchas veces nosotros no avanzamos hacia ese tipo de amor. Nos conformamos con conocer un poco del amor del amor de Dios para nosotros, que yo le llamo el amor de Dios, y nos privamos de conocer el amor del Padre, y se lo voy a demostrar en la palabra. O vayamos de una vez a la palabra para que lo podamos ver claramente. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. Notemos esto. La parábola del hijo pródigo está en Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra: también dijo, y esto es Jesús enseñándolo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo,
y comamos y hagamos fiesta. Lo voy a dejar aquí por un momento. Y quiero que notemos algunas cosas. Primero que nada, notemos lo que cuando el hijo vuelve en sí, piensa acerca del padre. Y lo que piensa es esto. Dice en el versículo 18 y 19, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué estaba pensando este hijo ahí? Él no tenía la idea del amor del padre. Le voy a hacer una pregunta a usted. Piense por un momento. Usted como padre o madre, si tuviera un hijo que fuera drogadicto, alcohólico, homosexual o cualquiera de esas cosas, y se hubiera ido de su casa y él regresa, ¿usted lo mandaría al cuarto de servicio o lo reintegraría a su cuarto? Pregunta. ¿O lo echaría de su casa a una casa diferente donde estuvieran sus empleados? Ninguno de nosotros lo haría. O por lo menos la gran mayoría de nosotros no lo haría, aunque no fuéramos cristianos. Lo recibiríamos y lo recibiríamos con gracia, lo recibiríamos con misericordia y lo reintegraríamos a su cuarto. Pero este hijo no conocía al padre porque pensaba que su padre era tan, no era tan amoroso que lo iba a mandar al cuarto de servicio. Y sin embargo el padre no lo hace. Al contrario, cuando el hijo le dice eso, ni caso le hace, sino que al final le dice a los siervos que tenía ahí, a los que sí eran jornaleros, le dice, denle un vestido nuevo, denle anillo nuevo, denle calzado para sus pies, maten el becerro gordo y hagamos fiesta. Y le voy a decir los significados de eso un poquito más adelante. Pero en lugar de castigarlo y en lugar de recibirlo y ya viste que te lo dije y no me hiciste caso y no quisiste esto y entonces ahora te quito tus privilegios y te mando al cuarto de servicio, no hizo nada de eso, al contrario. Él ya conocía que su hijo venía arrepentido, ya no había necesidad de reclamos y lo recibe y lo reintegra a la posición de hijo. Pero el hijo no conocía al padre. ¿Y sabe qué? Lo llamaba padre. Porque cuando le pide la herencia le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Le llamaba padre, pero no lo conocía como padre. Y mucha de la cristiandad de hoy le decimos padre al padre, pero no lo vivimos como padre, no lo conocemos como padre. Como no lo conocemos como padre, no lo vivimos como padre. Y entonces nos metemos en un rollo meritorio o de hacer méritos para que el Padre nos ame, para que el Padre nos bendiga, para que el Padre nos escuche nuestras oraciones. Mucha gente ni siquiera le quiere orar al Padre porque dice, ay hermano, es que a mí el Padre no me oye, o ay hermano, mire, mejor ore usted porque usted está más cerca de Él. Cuando Él dice que no nos dejará ni nos desamparará. Cuando Él mora en nosotros por el Espíritu Santo, pero no lo conocen como Padre. Le llaman Padre, pero no lo conocen como Padre. ¿Por qué? Porque no han profundizado en ese conocimiento. La palabra de Dios nos dice, y este es un mensaje para nosotros los creyentes. La palabra de Dios nos dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. He estado insistiendo en estos estudios de que
no solo leamos los mandamientos o no solo leamos las promesas o no solo leamos las obras de Dios, sino que meditemos en ellas de día y de noche y escudriñemos para conocer el corazón de aquel que está detrás de esos mandamientos, detrás de esas promesas, detrás de esas obras, que es el Padre. Necesitamos eso. No solo necesitamos leer la palabra como tarea. Necesitamos, la Biblia no dice que la leamos como tarea, la Biblia dice que la escudriñemos, que la meditemos de día y de noche y que tengamos en ella nuestra delicia. ¿Por qué? Porque a través de ella vamos a conocer al Padre. Y no solo al Padre, conociendo al Padre vamos a conocer a Jesús, al Espíritu Santo, y vamos a poder disfrutar de esa paternidad, de esa paternidad con el Padre, de la hermandad con Jesús y del auxilio y ayuda en todo sentido del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador para todo. Pero necesitamos ir más allá de solo leer la Escritura. Necesitamos meditarla y escudriñarla y entender qué es lo que nos está queriendo decir. Por ejemplo, en este versículo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Necesitamos pensar si eso es la actitud real de un Padre perfecto, de un Padre amoroso como es nuestro Padre celestial. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el Hijo tenía una idea equivocada, y como esto nos sirve a nosotros como ejemplo, entonces me va a llevar a examinar si yo tengo la idea equivocada acerca de Dios, acerca del Padre. Hay unos, como le digo, esto opera en dos áreas diferentes. Hay unos, por ejemplo, que piensan que como Dios es un Padre rígido, autoritario, etc., entonces hay que hacer un montón de obras para que Dios los ame, para que Dios les responda, para que Dios les bendiga. Y hay otro sector que también piensan que el Padre es un Padre autoritario, rígido, legalista, etc. Entonces todo el tiempo es de mandamientos, 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 mandamientos y como una carga pesada, y se vuelven legalistas. Los unos se vuelven activistas y los otros se vuelven legalistas tratando de ganar el amor del Padre, que ya lo tienen al 100%. Este Padre nunca dejó de amar a su Hijo, a pesar de que su Hijo fue un hijo pródigo y se fue de regreso al mundo, y le demuestro que nunca lo dejó de amar. Cuando lo vio venir de lejos, salió corriendo a encontrarlo. ¿Y eso qué significa? Que lo estaba esperando. El Padre nunca dejó de amarlo, lo estaba esperando que apareciera, que volviera en sí y apareciera para irlo a recibir, y como hijo, a pesar de todas las cosas que el Hijo le hizo. Y veamos, y eso nos va a hablar de la misericordia y de la gracia de Dios para con sus hijos. Mire lo primero, dice que en el versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué le estaba diciendo el hijo en ese momento? Para mí, sería mejor que estuvieras muerto, pero como no te morís, entonces dame mi herencia antes de que te muras. O sea, en la costumbre del tiempo de Jesús, que un hijo menor, cualquiera de los hijos, pero peor aún un hijo menor, le pidiera la parte de la herencia que le correspondía a un padre, era decirle a ese padre: quisiera que estuvieras muerto, no vales nada como padre para mí, vales más muerto que vivo. Primera gran ofensa. La segunda es que después de haber recibido la herencia, después de unos días, el hijo se va de la casa. ¿Y qué significaba eso en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús? ¿Y qué significa hoy? Significa: mi papá no sirve como padre. Prefiero vivir en la calle yo solo que con él, porque no es un buen padre. Mire, segunda ofensa. Y recuérdese que en ese tiempo cualquier ciudad de Israel era como un pañuelo, se conocían todos y se sabía todo. Entonces le estaba causando una doble ofensa al Padre. Lo estaba menospreciando, una doble ofensa al Padre.
Bueno, se va este hijo, se va a una provincia lejana y ahí va a desperdiciar sus bienes con mujeres y con licor. Fíjese cuál era el mensaje que le estaba mandando al padre. Me importa un pepino el esfuerzo que tú hiciste para ganarte esta herencia que me diste, no la valoro y me la gasto en las peores cosas. ¿Ya? Dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente en el versículo 13. Tercera ofensa. No solo le dice el hijo al padre, para mí mejor sería que estuvieras muerto. Le dice, como padre no servís y me voy a vivir solo. Tu esfuerzo no sirvió para nada y yo desperdicio lo que me diste. Pero hay una cuarta ofensa todavía. Dice la palabra que vino al lugar donde estaba el hijo pródigo una gran hambre y el hijo no tenía que comer, le comenzó a faltar. Ese era un momento propicio para que regresara a la casa de su padre. Sin embargo, ¿qué hace? Se arrima a un ciudadano de aquella tierra, ni siquiera era israelita, o sea, se arrima a un impío, a un gentil. Y para los judíos en ese tiempo, un gentil era alguien que estaba contaminado, alguien aborrecible. Y entonces, ¿qué mensaje le manda el hijo al padre? Tu religión, tus valores me importan un rábano. No solo tú no me importas, no me importa tu calidad de padre, no sirve. No me importa tu esfuerzo que hiciste para ganarte el dinero que yo ahora tengo como herencia, sino que además no me importan tus valores, tus principios. Una ofensa tras otra, pero no termina ahí. Dice todavía la palabra que se fue a cuidar cerdos a una granja. Y el cerdo era era un animal que también era aborrecible y contaminante para los judíos en ese tiempo. Era un animal que ni siquiera servía para los sacrificios de ningún tipo delante del Señor. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el hijo al padre ahí? Tu religión me importa un rábano. Tus creencias religiosas me valen, no sirven, no me interesan, las desprecio, las menosprecio. Menosprecio tras menosprecio tras menosprecio. Y todavía hay uno más, que ese sí es el último. Todavía hay uno más. Dice que quería comer la comida de los cerdos. ¿Y eso qué significaba? Quería ser como cerdo. Y como cerdo era inmundo, aborrecible, contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Y reafirma todos los mensajes anteriores. No te quiero para nada, no me servís para nada, te menosprecio al 100%. Ya lo había menospreciado como padre, lo había menospreciado como trabajador, como empresario que había hecho una herencia, lo había menospreciado en su cultura, lo había menospreciado en su religión, lo había menospreciado en sus costumbres, etc. Lo menospreció totalmente. Y la palabra dice, volviendo en sí, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre y le tomaré como un jornalero. Y mire, ahora ya vimos todas las faltas del hijo. Ahora veamos el amor del padre. Maravilloso. Primero, dice que el padre lo vio de lejos y salió corriendo y lo abrazó. Permítame que le diga dos cosas aquí, o tres. Primero, fue humildad del padre. Después de todo lo que le había hecho el hijo,
El padre ya lo había perdonado y lo estaba esperando que regresara, y por eso sale a encontrarlo. Nos habla de la abundancia, de la misericordia del Señor para con nosotros como hijos, a pesar de las ofensas que nosotros podemos hacerle como padre. Primero, la misericordia. La segunda, el amor. Ese hijo venía de una granja de cuidar cerdos. Y el cerdo era un animal inmundo para los judíos. Y como norma, el que tocara un cerdo debía pasar por un proceso de purificación antes de tocar a alguien más, para que ese alguien más no se contaminara. Y viene el padre, sale corriendo, y a pesar de que el hijo olía a cerdo, venía de una granja de cuidar cerdos y de querer ser como cerdo, y no nos dice que se haya cambiado ni puesto presentable, ¿verdad? De hecho, lo primero que hace el padre es denle vestido nuevo. Entonces venía oliendo a cerdo, contaminado ritualmente con los cerdos. Pero el amor del Padre triunfa sobre la justicia, dice la Biblia. La misericordia, sobre el juicio, perdón. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y el Padre, en lugar de juzgarlo y de esperarlo que llegara, él va corriendo por amor a abrazarlo, y eso nos habla de la misericordia y del perdón de Dios para con nosotros, sus hijos. Pero algo más, aquí hay algo más, hay un detalle más. En aquel tiempo, según la costumbre judía, el padre no podía ir al encuentro del hijo, y el padre no podía, y mucho menos ir corriendo. Eso se consideraba, dentro de las tradiciones de hombres de Israel, se consideraba rebajarse a lo más bajo. ¿Y qué pasa con nuestro Padre? Envió a Jesús para rebajarse a lo más bajo, que era morir en una cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Y el Padre aplica ese perdón al Hijo que está regresando. El padre del hijo pródigo aplica ese perdón al hijo como un ejemplo de que Dios aplica a nosotros la misericordia. Se rebaja a nuestra posición para hacernos partícipes de su amor, de su misericordia, de su perdón. En ese momento esas tres cosas son manifiestas: el amor, el perdón, la misericordia del Padre hacia cada uno de nosotros. Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Cuando el hijo le dice que ya no merece ser llamado su hijo y que lo tome como un jornalero, el padre no dice absolutamente nada al hijo. Lo que le dice a los siervos es: tráiganle vestido nuevo. Y eso significa santidad, significa que sus pecados habían sido cubiertos, y significa una unción. La unción está sobre nosotros, el vestido está sobre nosotros. Entonces, ese primer regalo significa limpieza, significa perdón, limpieza y unción. El segundo regalo que le da, y eso está a partir del versículo número, vamos a ver, en el versículo 22. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Y hablamos que ese vestido es perdón, limpieza y unción. Lo segundo que dice es: poned un anillo en su mano. ¿Y sabe qué significa ese anillo? Poder y autoridad.
Cuando el faraón nombra a José como segundo en el reino para que administrara el reino completo en nombre del faraón, le da su anillo como símbolo de que la autoridad de José, la única autoridad que estaba por encima de José, era la autoridad del faraón. Y el Señor, cuando nos perdona, nos limpia y nos restaura la posición de hijos, nos da ese poder y autoridad. De hecho, es lo que dice la palabra: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, vayan ustedes en mi autoridad a discipular a las naciones. Y también la palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios, en su nombre pondremos manos sobre los enfermos y sanaremos. Una delegación de poder. Mire qué maravilloso. Amor, misericordia, perdón, limpieza, unción, autoridad, poder. Pero no termina ahí. Y todo eso es un regalo de la gracia, porque el Hijo no se lo merecía. El Hijo lo que merecía en lo natural era castigo, disciplina. Pero en ese momento, lo que se manifiesta de parte del Padre es ese carácter de Dios. Amor, misericordia, gracia, perdón, limpieza, unción, autoridad, poder. 8 regalos. Pero no se termina ahí, todavía hay más. Y dice, lo siguiente es: pónganle calzado en sus pies. ¿Qué es el calzado? La palabra de Dios dice, primero, la engarmadura de Dios es el calzado del Evangelio. Y en Isaías dice, benditos los pies de los que llevan, benditos los pies sobre los montes de los que llevan buenas nuevas. Ese calzado representa revelación. Revelación de la palabra. Pero tampoco es el último regalo, ya van 9 entonces. Pero no es el último, porque hay otro regalo más. Dice, traed el becerro gordo y matadlo. Y ese becerro gordo representa provisión. Provisión de todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero no se termina ahí, ya van 10 regalos de la gracia. El siguiente es, comamos y hagamos fiesta. Y esa fiesta significa gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El fruto del Espíritu después de amor es gozo. O sea, le estaba dando el fruto del Espíritu, estaba depositando el fruto del Espíritu en él. 11 regalos de la gracia, estaba depositando al Espíritu en él. Repito, los regalos de la gracia. Mire todas las ofensas que había hecho el hijo pródigo. Y vuelve en sí y regresa al Padre. Y recibe, primero, amor, misericordia, perdón, limpieza, unción, poder, autoridad, revelación, provisión, gozo. La gracia de Dios. No había hecho ningún mérito el hijo pródigo para ganar todo eso, para recibir todo eso. Y esto nos habla de la salvación que tenemos en Cristo y no solo de la salvación, sino también de como hijos el perdón y la restauración que tenemos en el Señor, aún a pesar de que podamos caer. Por eso la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1, que si nosotros vemos a un hermano que está caído, lo restauremos con espíritu de mansedumbre, porque Dios nos restaura con espíritu de mansedumbre. Esta parábola realmente no se debería llamar del hijo pródigo, sino se debería llamar la parábola del Padre, porque el verdadero, el centro de la parábola, la enseñanza más grande de la parábola que tenemos es el corazón del Padre.
Y esta parábola nos muestra el corazón del padre, aún con un hijo caído, porque este representa a un hijo caído. Puede representar al mundo también, pero recuérdese que estaba en la casa del padre y se fue. Y eso nos habla de algo más también, de un regalo previo para que el hijo pudiera alcanzar todo eso y que nos debe servir a nosotros como ejemplo, o que necesitaríamos que nos sirva como ejemplo. ¿Y cuál es? El padre, en un lugar tan pequeño como era Israel en aquel tiempo, aún con los territorios vecinos, que es a donde se va este hijo, era un lugar muy pequeño y todos se conocían y todos se sabía. Y este hijo se va a una tierra diferente de Israel a malgastar todo su dinero y se lo gasta todo, se queda sin nada y tiene hambre. ¿Usted cree que el padre no sabía? Por supuesto que sí. Seguro que lo sabía. Y hablemos de nuestro Padre Dios. Mire lo que hace. Resulta que este hijo pródigo se queda sin hambre. Era un momento de retorno. Se queda sin recursos, para tener hambre. Era un momento de retorno. Y entonces Dios manda ahí, a ese lugar donde estaba el hijo pródigo, una gran hambre. Hago una pregunta. ¿Cuándo una hambruna ha sido solo en un lugar? Mire cómo es ahora. Una hambruna abarca regiones. Pero en ese caso, solo a donde estaba el hijo mandó una hambruna. Esa hambruna era el proceso disciplinario de Dios para restaurarlo a la casa del padre. Pero el hijo no lo acepta. Y entonces entra en una situación todavía peor. No solo de malgastar su dinero, sino encima de todo, de ser peor que un impío cuidando cerdos. Y es lo que la Biblia dice de los hijos de Dios, que si nosotros regresamos a nuestro anterior estado, el postrer estado va a ser peor que el primero. Pero es un trato disciplinario de Dios. ¿Para qué? Para reintegrarnos a la casa del Padre, a la plenitud de la bendición de la casa del Padre. Es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y aunque la disciplina en ese momento no parece ser causa de gozo, da frutos apacibles de justicia posteriormente. Y eso es lo que le pasa al hijo pródigo. Entra por amor al proceso disciplinario de Dios para reintegrarlo. Y mire las bendiciones que se estaba perdiendo. También por eso la palabra de Dios nos dice que Dios nos saca del hoyo de la desesperación, porque para este hijo no fue suficiente el quedarse sin recursos y el tener hambre. No fue suficiente ese trato. Entonces Dios apretó un poquito más. Por amor, lo hubiera podido dejar ahí y olvidarse de él. Sin embargo, por amor, aprieta un poquito más el tornillo y aparece un fulano que se lo lleva a cuidar cerdos a su granja, como parte de la disciplina de Dios. Porque Dios nos ama. Dios no se va a quedar de manos cruzadas sabiendo que usted o yo, como hijos de Él, estamos fuera de sus bendiciones, porque Él literalmente, voy a usar una expresión muy humana que no es bíblica, pero para que usted me la entienda. Dios literalmente como Padre se está muriendo de las ganas de bendecirnos. Y lo demuestra esta parábola con la actitud del padre. 10 regalos de gracia solo porque el hijo regresó. ¿Es un padre bueno o no? ¿Es un padre perfecto o no? ¿Es un padre maravilloso o no? Realmente es, miren, perdónenme, pero es que es hermoso. No hay palabras para poder describir esa hermosura de Padre que tenemos, esa perfección de Padre que tenemos, y lo vemos cada día. Aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel, como dice Lamentaciones 3:21 al 22.
Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y son nuevas sus misericordias cada mañana. Mis amados, necesitamos ir más allá, más profundamente en el conocimiento del Padre. No solo en conocer las promesas, no solo en conocer algunos mandamientos, necesitamos conocerle a Él. La palabra tiene tremendas bendiciones para aquellos que caminan en intimidad con Él. La primera es, o le voy a dar una nada más. En el libro de Isaías dice, yo te mostraré tesoros escondidos y secretos muy guardados. En Jeremías 33:3, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y ocultas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, cuando escudriñamos las Escrituras, cuando meditamos en ellas, cuando meditamos en el corazón del Padre, vamos a encontrar esos secretos escondidos y esos tesoros muy guardados. Esas cosas ocultas y maravillosas que no conocemos. Así que, mis amados hermanos, yo les invito que de veras pongamos nuestro corazón en buscar del Señor. Vale la pena. Principalmente ahora que estamos tan cerca de la venida de Cristo, busquémoslo y preparémonos para ser ese hijo, esa novia que Él viene a traer. No solamente un creyente, sino un hijo o una novia que Él viene a traer. El hijo y la novia van a ocupar, los hijos y la novia van a ocupar una posición muy especial en la eternidad. Y usted y yo estamos a tiempo de poder alcanzar esa bendición. Así que yo los animo. Y los animo a que mañana, primeramente Dios, si Dios lo permite y todavía estamos en esta tierra, a las 8 de la noche vamos a continuar porque todavía hay más riqueza en esta parábola y en otros pasajes de la Escritura acerca de la paternidad del Padre, de la paternidad de Dios para con nosotros. Así que vamos a terminar hoy porque ya se nos está agotando el tiempo, pero los invito para que el día de mañana podamos juntarnos nuevamente a las 8 de la noche para seguir escudriñando la palabra en relación con este tema tan maravilloso, tan hermoso, tan sublime como nos dijo la profeta Gretel acerca de la paternidad de Dios. Y quiero aprovechar para darle gracias a hermana Sonia por todos esos versículos que nos ha estado poniendo ahí en los comentarios para que podamos seguir la transmisión. Que Dios la bendiga abundantemente. Muy bien, entonces antes de orar para finalizar y bendecirlos, para terminar esta transmisión, le quiero hacer unos recordatorios. Uno es todos los días de lunes a viernes y tal vez sábado y domingo. A partir de uno de estos días vamos a tener transmisiones de enseñanza de la palabra de Dios a las 8 de la noche, como esta, de lunes a viernes por de pronto, pero lo podríamos prolongar a sábado y domingo. La segunda cosa es que, así como esta enseñanza, hay muchas otras enseñanzas que hemos estado compartiendo desde hace más de 6 meses. Ya son alrededor de 200 enseñanzas en video que están en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Así que suscríbase a ese canal y acceda a esas prédicas. Son prédicas de edificación, de exhortación y de consolación, y con el objetivo específico de prepararnos para ser la novia de Cristo. Así que le recomiendo, y si nos hace el favor de suscribirse al canal, no porque sea un requisito para acceder a las prédicas, pero sí necesitamos aumentar nuestro número de suscritos para que YouTube nos dé más privilegios para poderle servir mejor a usted. Tanto la suscripción como el acceso a las prédicas es totalmente por gracia, no tiene ningún costo. El tercer recordatorio es que, por favor, si usted va a salir de su casa, use mascarilla.
y lávese las manos con jabón frecuentemente y guarde el distanciamiento social, porque haciendo eso se protege usted, protege a su familia y nos protegemos todos. Otro favor es, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala en sus redes sociales para que sus contactos también sean bendecidos. Y finalmente vamos a despedir la transmisión orando. Si usted me acompaña, vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra, Padre, que te pedimos que sea revelada en nuestro corazón para producir fruto y fruto abundante para gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que esta revelación, Señor, se establezca en nuestras vidas plenamente, Padre. Señor, también en esta hora te damos gracias porque a través de Cristo Jesús tú nos has dado libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y en esta noche, Señor, nos estamos levantando cada uno de nosotros delante de tu trono, así como a nuestras familias, Padre, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno, sanando al que está enfermo, libertando al que está preso, Señor, en esas mentiras, argumentos y razonamientos falsos del diablo, la carne y el mundo, Señor, que se oponen al conocimiento tuyo. Señor, restaura al que esté quebrantado, suple al que esté necesitado. Señor, levanta a los que están caídos, fortalece a los que están debilitados, Padre. Señor, también te pedimos que todos aquellos que están en aflicción, opresión, depresión, frustración o cualquier otra emoción negativa, Señor, tú derrames sobre ellos tu manto de alegría y tu óleo de gozo para cambiar, Señor, su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. Y también te pedimos que a todos nos des más hambre y sed de ti, Señor. Que seamos apasionados por ti, Señor, no solamente creyentes, no solamente discípulos, sino que seamos apasionados por ti, Señor. Que así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti todo el tiempo, Señor. Somos necesitados de ti, Señor, verdaderamente necesitados de ti, separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor, y revela esa necesidad de, Señor, esa hambre de nuestras almas hacia ti en cada uno de nosotros, Padre. Señor, también en esta noche venimos delante de ti a pedirte, Padre, que nos des en esta noche un sueño reparador a cada uno de nosotros, que nuestras energías sean repuestas para enfrentar el día de mañana, gozándonos en ti, haciendo todas las cosas para tu gloria. Y Señor, que mientras cada uno de nosotros está dormido, Señor, tu Espíritu Santo esté ministrando nuestro espíritu y nuestra alma, que no descansan, Señor, que no duermen, y que siembre semillas de bendiciones en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice el día de mañana la obra de nuestras manos, Señor, y que sea un día que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y un lindo día el día de mañana. Les mando un abrazo y primeramente Dios, nos encontramos mañana a las 8 de la noche nuevamente por este medio. Bendiciones y un abrazo para todos.